Hace unas semanas conocí a un emprendedor increíble. Uno de esos casos de crecimiento y superación personal que a veces pensamos que solo los vamos a encontrar en San Francisco o Dublín, pero que ya ocurren cada vez con más frecuencia en la TAM. Empezó en el colegio, cuando pues vendía tareas. A mí en el colegio me decían cerebrito. Él es Eric Mendoza. Nació, hay que decirlo, en un ambiente bastante humilde, abandonado por sus padres y criado por su abuela en San Martín de Porres, un distrito popular del norte de Lima, donde, por ejemplo, la sola idea de aprender inglés ya sonaba surrealista. Y digo esto porque Eric es cofundador y CEO de Madi Solutions, un servicio integral de traducciones e interpretación con más de 18 clientes corporativos a nivel global y más de 100 empleados. Aproximadamente 18 compañías, entre americanas y europeas. Tenemos desde Estados Unidos, en Europa como en Inglaterra, Italia, Rusia también. Si quieren saber más sobre este caso, no se pierdan lo que sigue. Pero antes, déjenme un like y suscríbanse al canal. Eric y su socio eran intérpretes en una compañía en Lima, Perú. De hecho, ahí se conocieron. Para los que no saben de qué se trata este negocio de la interpretación, hay toda una industria que se conoce como LSP, por Language Service Provider. Cuando un hispano o algún miembro de otras minorías en Estados Unidos tiene que interactuar con los servicios públicos o privados y no habla inglés, se pone en funcionamiento este sistema. Hay una ley en los Estados Unidos de Norteamérica que te da derecho al inmigrante recibir cualquier tipo de información de cualquier índole en su idioma natal. ¿Cómo se convierte esto en un negocio? Un peruano o un ecuatoriano o un ucraniano o un hindú y está en Estados Unidos en una comisaría y se quiere comunicar con alguien, sea para hacer una denuncia, etc., él tiene derecho a hablar en su idioma. Entonces él puede solicitarlo. Ya les conté que Eric trabajaba como intérprete en una compañía en Perú y tanto él como su socio se les ocurrió que podían mejorar mucho el servicio. Primero empezamos intentando contactar a los hospitales, a las clínicas, a las instituciones policiales, ¿ok? Pero era muy difícil. La primera barrera y la más obvia era que estas instituciones exigían que el que diera el servicio fuera una empresa local. Norteamericana, por supuesto, ¿no? Para ese tiempo, estoy hablando hace 9 años atrás, yo no sabía cómo abrir una empresa en los Estados Unidos. Ahora puedes abrirlo en 5 minutos. La segunda barrera fue más bien de tipo ético, ¿no? Porque entendieron cómo funcionaba el negocio, dónde podían meterse y dónde no. Dentro de la industria siempre hay, digamos, como comportamientos de lealtad. Yo no podría quitarle un cliente cero a mi cliente que es un LSP. Así que antes de empezar ya estaban haciendo el primer pivoteo. Y dijimos, vamos a hacer un backstop entonces de los LSPs, ¿no? Language Service Providers. Habiendo entendido el juego, Eric se puso a hacer un montón de llamadas. El primer cliente aterrizó después de casi 80 compañías que se contactó. Ya casi desanimándonos. Todos los que nos hemos sentado por horas a hacer llamadas y recibir nos de todas las formas y colores, sabemos que se aprende en cada interacción. A raíz de este ejercicio, Eric se planteó si quería ser una vaca o un león. Tienes dos formas de trabajar, o trabajas como un león o como una vaca. La vaca suele ingresar a comer todos los días su pasto, su alimento, su gras, y regresa a dormir y la ordeñan, ¿no? En cambio el león no. El león lo que hace es no sale todos los días a comer. El león simplemente tiene hambre, es decir, quiere alimentarse, o trayendo la analogía con la empresa, necesitamos más clientes. Salimos al mercado y vemos el mercado. El león en este caso ve la presa, identifica cuál es la presa, nosotros identificamos quién era el cliente y comenzamos a llamar. Una vez que aterrizamos al cliente, buscamos controlarlo totalmente en todo lo que necesite ese cliente. No solamente en intérpretes, sino en traductores, sino en sistemas o plataformas virtuales, o seguridad, o pasarelas de pago. Definitivamente Eric es un león. Ahora, esta es la pregunta del millón. ¿Cómo se forma un león? ¿Se acuerdan de esa frase que pronuncia Steve Jobs al final de su famoso discurso de Stanford?
stay hungry, stay foolish, mantente hambriento y mantente tonto. Ojo que lo de tonto no es exactamente así. En el contexto en el que lo dice, se refiere a mantenerse inocente, con cierto espíritu infantil, mantenerse curioso, probar de todo, ¿no? Y eso ya vimos que Eric definitivamente lo tenía, ¿no? Le decían cerebrito en el colegio. Ahora, ¿qué hay del hambre? Un día en casa con mi abuela, que es la que me crió como mi madre, es mi madre, ¿no? Ella no tenía para cocinar y me dijo: Eric, busca por debajo del piso alguna moneda que quizás esté tirada. Y en la casa pues yo buscaba y encontré unas cositas y comimos un tallarín con mantequilla, que fue un plato exquisito, hasta ahora sigue siendo exquisito. Me contó que ese día de los tallarines tomó una de las decisiones más importantes de su vida, que no iba a ser únicamente un estudioso, que era lo que le gustaba, sino que tenía que ver la manera de mejorar su calidad de vida. Y fue ahí que decidió que se iba a convertir en un generador de revenue, como dice él, o de ganancias. Yo solamente terminé mi secundaria y con lo que trabajaba como mesero y ayuda de una tía mía, pues estudié inglés, logré estudiar inglés. Y con eso es que me comienzo a introducir en ese ecosistema bilingüe, ¿no? De los negocios bilingües. Desde pasar a atención al cliente, ventas, interpretación y muchas cosas más. Y luego emprender. Eric me contó que mientras trabajaba empezó a escribir el plan de negocios para Madi Solutions, que ya tenía a su socio y se intercambiaban el plan todas las semanas. Una semana lo tenía él, la otra semana lo tenía su socio y cada uno iba revisando, agregando ideas y mejorando la propuesta hasta llegar al punto de animarse a hacer las primeras llamadas. Incluso intenté contactarme con Mark Zuckerberg, aunque no lo creas, y estuve muy cerca porque éramos, yo y mis socios, como que nosotros tenemos algo entre nosotros, digamos como un argot, un lenguaje interino entre nosotros, ¿ya? Y siempre hay algo que él lo dijo en realidad, y él lo impulsa, ¿no? Dice: Eric, hay que hacerlo, pero hay que hacerlo con conchudez. Es decir, hay que hacerlo creyéndonoslo. Que si vamos a hacerlo, hay que hacerlo bien. Y a eso le agregamos valor. Yo le dije: me gusta, ok, pero a esa conchudez, o sea, sin vergüenza a lo grande, hay que hacerlo también con esos estándares de lo grande, lo alto. Hay que tener buena calidad. A la calidad, para nosotros, no se discute. Es decir, sí o sí tiene que haber una calidad A+++. Eric me impresionó tanto con esta claridad y esta filosofía de trabajo y de vida que no pude aguantarme y le pregunté si cuando era pobre él veía a los negocios o a la gente que le iba bien como una amenaza para su progreso o si los veía como una inspiración. Y si sentía que mejor hubiera sido que el Estado, por ejemplo, se encargara de todo y poder así mejorar su nivel de vida o prefería libertad para trabajar. El hacer negocios no es malo, el hacer negocios es bueno. El esperar que el Estado nos dé cosas está equivocado, porque el Estado solamente su rol es velar por la seguridad ciudadana y la autonomía de la jurisprudencia, es decir, de su territorio. El que hace negocios, el que hace puestos de trabajo es el empresario. En otras palabras, es tu creación de negocios. Desde que tú inicias a vender cosas incluso en la calle como ambulante, ya estás creando puestos de trabajo porque le estás comprando a alguien, que ese alguien está generando un trabajo para él. Entonces, esa es la idea. Generar negocios, generar empresa, y es la mentalidad. Claro que es la idea. Y yo también creo que es el único camino. Por eso cuento estas historias, para inspirar no solo a los empresarios de la pequeña empresa, sino también a los de las grandes, para que se animen a hablar, a contar sus historias, a cambiar esa mentalidad que en algún momento se instaló entre nosotros, que dice que ganar dinero es más o menos un pecado y que la palabra negocios es una mala palabra. Si quieren conocer más acerca de lo que hay en la cabeza de un emprendedor latinoamericano que nació en la pobreza y que hoy maneja una empresa que da empleo digno a más de 100 personas, no se pierdan la entrevista completa aquí mismo. Chao, nos vemos.